La Biblia nos lo dice y la iglesia nos lo enseña todo el tiempo. Nuestro futuro es ser reyes y sacerdotes, como seres espirituales inmortales, ¿cierto? Todos sabemos aquí que nos estamos preparando para eso. Todos sabemos aquí que somos sufridos, que resistimos, que pasamos por vituperios, persecuciones y que nos enfrentamos a cosas que el mundo nos enfrenta, porque vale la pena recibir lo que Dios nos tiene preparado, porque soñamos con un mundo mejor y queremos ser parte activa de ese mundo mejor. Pero vamos a ser seres espirituales, con poder, con poder. Ahora imaginémonos, hermanos, si por ejemplo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, nunca hubiesen transformado su carácter y llegan al reino del mundo de mañana con ese carácter de trueno. Entonces alguien los recibe mal, ya ni siquiera le preguntan a Cristo, Cristo quiere que hagamos que descienda fuego del cielo. Como ya tienen el poder, pues van y lo hacen. Imagínense recibir el poder que Dios nos va a dar en seres que no tenemos controladas nuestras emociones y nuestra ira. Cuando llegó el momento de que Jesucristo subiera a Jerusalén, ustedes saben que Él empezó primero a predicar en los alrededores, y cuando llegó el momento de que Él subiera a Jerusalén, Él envió unos mensajeros delante de Él a una aldea que estaba de camino a Jerusalén. Era una aldea de samaritanos, y entonces envió a mensajeros para que prepararan las cosas. Cuando llegaron los mensajeros, ellos no los quisieron recibir. Los samaritanos de esa aldea no quisieron recibir a Jesús y a sus discípulos porque sabían que iban de camino a Jerusalén. Ustedes recuerdan que entre los samaritanos y los judíos había cierta rivalidad, sobre todo porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Recuerden también que cuando las 10 tribus de Israel años antes fueron llevadas al cautiverio por Asiria, el rey de Asiria envió personas que habitaban en su imperio, los envió a habitar en Samaria, que en aquel momento era la capital de las 10 tribus de Israel, de las tribus del norte. Entonces esas personas que pertenecían al imperio asiria llegaron a Samaria, habitaron Samaria y se mezclaron con los judíos que habían quedado allí y también adoptaron la religión judía, pero conservaron muchas de sus prácticas idólatras. Es decir, se dio una mezcla de religiones ahí también, como normalmente sucede en esos casos. Esos son los samaritanos. Son personas que llegaron, enviadas por el rey de Asiria, en el momento en que fueron llevados en cautiverio. Los israelitas se asentaron en Samaria y se mezclaron con los de la región, y mezclaron su religión. Por esas razones, pues los judíos despreciaban, ustedes lo pueden leer en el Nuevo Testamento en muchos lugares, se puede ver cómo los judíos desprecian a los samaritanos y como que está una rivalidad entre ellos. Entonces los samaritanos de esta aldea en particular, pues no quisieron recibir a Jesús ni a sus discípulos, porque sabían que iban camino a Jerusalén. Y ante ese hecho, ustedes recuerdan, la historia para donde voy, recuerdan que los hermanos Jacobo y Juan, enfurecidos, les dio rabia que no los hayan recibido. Entonces Jacobo y Juan, enfurecidos, le preguntan a Cristo que si no quería que mandaran para que lloviera fuego del cielo y destruyera a la aldea completa, según como hizo, así tal y como hizo Elías, le dijeron ellos a Jesús. Vamos al Evangelio de Lucas y leamos rápidamente parte de esta historia. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Y leamos a partir del versículo 51. Lucas capítulo 9, comenzando en el versículo 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él, es decir, Jesucristo, debía ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús, les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí estamos viendo dos actitudes opuestas. Una es la actitud de una persona que es un pacificador y otra es la actitud de un par de personas que son beligerantes, que sería lo contrario o el antónimo a un pacificador. En este lado tenemos la actitud pacificadora y en el lado contrario tendríamos la actitud beligerante. Por supuesto, la actitud pacificadora fue la de nuestro Señor Jesucristo y la actitud beligerante fueron la de los hermanos Jacobo y Juan, que no gratuitamente, ustedes saben que Jesucristo apodó a Jacobo y a Juan, a los hijos de Zebedeo. ¿Cómo los apodó? Los apodó Boanerges, que significa los hijos del trueno. Vamos a Marcos y lo leemos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, Marcos capítulo 3, y leamos a partir del versículo 13. Marcos 3:13. Dice: Después subió al monte, está hablando otra vez de nuestro Maestro Jesucristo, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí es importante ver que Dios escoge en quienes delega esa función de llevar la predicación de manera activa. No es que cualquiera se abrogue eso, hay un mandato dado de autoridad. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces dice, empieza a decir a quienes llamó. Versículo 16, a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, que también tenía al principio una actitud fuerte, ustedes saben. Versículo 17 dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. La palabra Boanerges es de origen caldea, y este es el único lugar en toda la Biblia donde se menciona, y se refiere a algo que es impetuoso, a algo que causa conmoción, como un trueno. Por eso ahí mismo lo están traduciendo y dice, significa hijos del trueno, refiriéndose a que tenían una actitud reactiva, una actitud explosiva, impetuosa. Ahora bien, ¿por qué Jesús les puso a Jacobo y a Juan ese sobrenombre o ese apodo de los hijos del trueno? Bueno, pues la historia que acabamos de leer en Marcos lo explica en parte. Esa reacción fuerte, impulsiva, esa reacción explosiva. Lo cierto es que la forma de ser o el carácter de Jacobo y de Juan antes de la conversión, tengamos eso en cuenta, antes de que el Espíritu Santo estuviese dentro de ellos, ejerciendo poder, antes de eso, el carácter de ellos era explosivo, era un carácter impaciente, un carácter airado, pero esto fue antes de la conversión. Por eso el sermoncillo también fue muy importante, porque habla de esa metamorfosis
que es otra forma para decir esa transformación, que es en realidad lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro carácter. Es una metamorfosis, y cuando llegue el momento de que suene la séptima trompeta, va a ser una metamorfosis con todas las palabras que componen la definición, porque esto material se va a transformar a un cuerpo espiritual. Va a haber cuerpo, pero espiritual. Entonces es una metamorfosis completa. Pero esa metamorfosis física, que va a terminar en un cuerpo espiritual, empieza con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Empieza con ese trabajo que Dios está haciendo con nosotros de cambiar nuestra forma de ser. Entonces, ese carácter, esa forma de ser de Jacobo y Juan, antes de la transformación, de que llegara el Espíritu Santo dentro de ellos, era irada, era reaccionaria. Ante el rechazo de los samaritanos, ¿cómo reaccionaron ellos? Y estos quienes se creen que no reciben a Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo. ¿Cómo así que no nos reciben en su aldea? ¿Quiénes se creen ellos que son? Así, esa es la reacción de ellos. ¿Cómo se les ocurre no recibirnos? No merecen vivir. Y ese carácter airado, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a tomar decisiones beligerantes, combativas, guerreristas. Nos lleva a hacerle daño a la otra persona. Y entonces que llueva fuego del cielo y mate a hombres, mujeres, ancianos y niños, a todos por igual, porque esa aldea no merece vivir. Esa es la reacción que hay en nosotros si no tenemos un carácter transformado. Es una reacción de ira cuando nos sentimos ofendidos por cualquier cosa. Nos lleva a reaccionar de una forma tal que queremos hacerle daño a las personas que nos ofenden. Importante aquí es meditar. Meditemos un poco en esa reacción tan desproporcionada que tuvieron Jacobo y Juan. ¿Realmente merecían morir todos los habitantes de una aldea porque no los quisieron recibir? ¿Que mueran todos por igual? Y meditemos si cuando nosotros no estamos airados, no hacemos exactamente lo mismo. No sobrereaccionamos con la otra persona que nos ofende. Ahora que estamos precisamente en ese viaje, aquí al sur, con nuestros hermanos, visitando a los hermanos en Chile, en Argentina, pasó algo así. Estamos en el aeropuerto de Buenos Aires, rumbo a Tierra del Fuego. Y ustedes saben que cuando uno entra al aeropuerto, hay una línea de seguridad donde uno tiene que quitarse los zapatos, tiene que quitarse los bolsos, la mochila, sacar los computadores, eso lo pasan por una máquina. Y estábamos allá haciendo la fila, y recuerdo que estaba el señor Weston, estaba yo y estaba mi esposa Carmen detrás de mí, y detrás había una persona, había un chinito de la China. Y entonces el señor Weston dijo, hay que sacar la computadora. Sí, señor, tiene que sacarla. La tenía un poco escondida y estaba como atascada. Se estaba demorando un poquito, no era nada pues del otro mundo, pero estaba intentando sacarla. Y la persona que estaba detrás de Carmen pues empezó a decirle, muévase que tenemos que avanzar. Empezó a decirle algo así con mala actitud. Entonces Carmen le dijo, señor, tenga paciencia. Ay, ¿para qué fue? Empezó ese señor a manotearle y a mover las manos y a decirle yo no sé qué cosas a Carmen, muy rápido. Entonces Carmen le dijo, pues pase adelante. Y sí, él pasó por delante de nosotros y se puso adelante en la banda y empezó pues a sacar sus cosas personales. Carmen ya estaba lista, también pasó delante de mí y se puso detrás de él. Cuando el señor ve que llega al lado de ella, otra vez se enciende en contra de ella, a decirle qué cantidad de cosas. Cuando yo miro, lo veo pues moviendo las manos, yo me asusté, inmediatamente yo me pasé y me les paré en el medio. Le dije, Carmen, córrete para atrás. Le dije, señor, cálmese, no pasa nada, lo dejamos pasar, siga adelante, por favor, cálmese y siga. Entonces el señor siguió, pasó la seguridad, la requisa. Carmen, el señor Weston y yo pasamos, y cuando pasamos, él ya estaba más adelantico, con la esposa y otro par de damas, como contándoles la historia. Entonces cuando pasó mi esposa empezó otra vez a señalarla, y nosotros lo miramos y seguimos.
¿Qué pasa? Que iban justamente para el mismo lugar que íbamos nosotros y nos los encontramos en la puerta de embarque. Entonces, cuando pasamos y nos vieron, otra vez el Señor vuelve a decir yo no sé qué cosas y a señalar a Carmen. Yo me le acerqué, dije, Señor, cálmese, no pasó nada. ¿Lo dejamos pasar? Sí, pero su esposa no me quería dejar pasar. Pero si ella lo dejó pasar, no ha pasado nada. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a pegar? Entonces llegó la esposa que estaba ahí y lo calmó, le dijo unas cosas en chino, no sé qué le diría, lo calmó. Yo le dije, ¿seguimos de amigos? Sí, seguimos de amigos. Le di la mano a él, le di la mano a las señoras. ¿Amigos entonces? Sí, amigos. Bueno, nos fuimos. Miro yo para atrás, él seguía con su mano levantada. Nos montamos al avión, allá se montó en el avión, llegamos a Tierra del Fuego, nos bajamos, salimos del aeropuerto, estábamos afuera, donde vienen los coches que lo recogen a uno. Él nos vio, y yo creo que fue a propósito, porque pasó con sus 2 maletas a pasar por el medio mío, y yo estaba al lado de don Mario, y le dije, don Mario, córrese para un lado, yo me corrí para un lado, y el Señor pasó, si no nos quitamos nos golpea con las maletas, como para donde iba. Yo creo que ese señor todo el viaje era renegando, vociferando, mejor dicho, se dañó todo el viaje por algo sin importancia. De hecho, lo dejamos pasar. Fueron 30 segundos de retraso en la fila. Eso es una actitud airada. Eso es una actitud airada. Todo el día enojado por algo sin importancia. Un comportamiento de esos es el comportamiento exactamente opuesto a un pacificador. Si ese señor da con otra persona, inician una pelea y la otra persona es capaz de que lo golpea y el señor ya estaba de edad, era un señor de bastante edad, pues se inicia una pelea. En el comentario de la semana pasada del doctor Douglas Winell, ustedes recuerdan, que yo recuerdo que lo leyó el anciano local, el señor don Ernesto Neri, y el doctor Winell habló precisamente de eso, habló de ser pacificadores. Y voy a leer, aquí tengo anotados algunos apuntos del comentario, porque me sirvieron de inspiración cuando estaba meditando en lo que nos pasó en el viaje, más lo que dijo el doctor Winell en ese comentario, para este mensaje que hoy estamos compartiendo. Y prestemos la atención a esto, porque esos comentarios son cortos, pero están cargados de contenido, como para que uno se siente a meditar despacio, a digerir despacio cada uno de los consejos que allí nos dan. Empieza diciendo el doctor Winell, ¿es usted un pacificador? Y entonces les hago la pregunta, ¿es usted un pacificador? Medítelo por unos segundos. Si a usted llega alguien insultándolo, ¿reacciona usted como Cristo o reacciona usted como los hijos del trueno? ¿Es usted un trueno o una oveja? ¿Es usted un pacificador? Dice el doctor Winell, vivimos en una época de ira, todos lo sabemos. Vivimos en una época de ira en la que el odio, la violencia y los rumores de guerra están por todas partes y aún las guerras. Sin embargo, hemos sido llamados a salir de este mundo para reinar con Jesucristo cuando Él regrese para traer ¿qué? Paz. No violencia, no contención, no venganza, para traer paz a la humanidad. Como cristianos tenemos que esforzarnos para estar en paz con todos los hombres. ¿Es usted un pacificador? ¿O es usted una persona iracunda, reaccionaria? En este pequeño párrafo cargado de contenido, el doctor Winell nos da varios elementos claves, indispensables en nuestra vida como discípulos de Cristo. Mire, nos dice primero que hemos sido llamados a salir de este mundo. O sea, nosotros no reaccionamos como reaccionan las personas del mundo. Nosotros no actuamos como actúan las personas del mundo. Esa es parte de la luz que debe haber en nosotros. Que nosotros no hacemos lo que la gente del mundo espera que hagamos, porque somos diferentes.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que como cristianos, nosotros estamos llamados a salir del mundo. En este sentido estamos llamados a diferenciarnos de ellos en aquellas actitudes que no son espirituales. Además, sigue diciendo en ese pequeño párrafo el doctor Winell que fuimos llamados a salir del mundo para reinar con Jesucristo a su regreso. Es decir, que si queremos recibir ese galardón que Dios nos tiene reservados, si queremos llegar a ser reyes y sacerdotes, como seres espirituales, inmortales y poderosos, tenemos que tener controladas nuestras emociones y en específico nuestras reacciones airadas. La Biblia nos lo dice y la iglesia nos lo enseña todo el tiempo. Nuestro futuro es ser reyes y sacerdotes, como seres espirituales inmortales, ¿cierto? Todos sabemos aquí que nos estamos preparando para eso. Todos sabemos aquí que somos sufridos, que resistimos, que pasamos por vituperios, persecuciones y que nos enfrentamos a cosas que el mundo nos enfrenta, porque vale la pena recibir lo que Dios nos tiene preparado, porque soñamos con un mundo mejor y queremos ser parte activa de ese mundo mejor. Pero vamos a ser seres espirituales, con poder, con poder. Ahora imaginémonos, hermanos, si por ejemplo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, nunca hubiesen transformado su carácter y llegan al reino del mundo de mañana con ese carácter de trueno. Entonces alguien los recibe mal, ya ni siquiera le preguntan a Cristo, Cristo quiere que hagamos que descienda fuego del cielo. Como ya tienen el poder, pues van y lo hacen. Imagínense recibir el poder que Dios nos va a dar en seres que no tenemos controladas nuestras emociones y nuestra ira. ¿Cuánto duraría el mundo en nuestras manos si no tenemos controlada nuestra ira? ¿Cuánto duraría una persona que nos ofenda? Hacemos así, lo chamuscamos. Porque así reacciona uno con ira. Por eso es importante esto que nos dice el doctor Winell aquí. Fuimos llamados a reinar con Jesucristo, pero para que Dios nos dé eso, tenemos que tener controladas nuestras reacciones. Tenemos que mostrarle a Dios que tenemos dominio propio. No sé si aquí en México lo digan, en Colombia decimos no ser de mecha corta, ¿no? Que se prende la mecha y no explota. Tenemos que tener una mecha larguita, que haya oportunidad de apagarla, de ir al río y echarle agua antes de explotar. Si nosotros no le mostramos a Dios que somos eso, nunca vamos a tener lo necesario para heredar el reino venidero. Y esto de la ira nos afecta más a los hombres que a las mujeres. Los hombres tendremos por nuestro carácter a ser más iracundos, aunque también hay mujeres con ira. Nos disgustamos por muchas cosas. Entonces, la ira se siente, porque es una reacción humana cuando nos sentimos atacados, ofendidos, mancillados. El problema no es la ira, el problema es que la ira nos domine. Cristo nos dice, ¿qué nos dice? Airaos, pero no pequéis. Porque hay cosas que nos disgustan. Es un sentimiento que ahí está. El problema es quién domina a quién. ¿Nosotros a la ira o la ira a nosotros? También en tercer lugar, dice el doctor Winell, en ese párrafo que acabamos de leer, dice, el reinado de Jesucristo traerá paz. Para que ese reinado traiga paz, tiene que ser que aquellos que ejercen la autoridad, que aquellos que gobiernan, sean pacificadores, Es decir, va a tener que ser una característica indispensable en cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a ser personas que van a crear guerras. Dios no nos va a dar una vida inmortal para que en el milenio los de este lado del salón creen una guerra con los de este lado del salón. No.
Nosotros tenemos que tener como característica indispensable el ser pacificadores. Luego, en ese mismo comentario, el doctor Winell da unas claves para convertirnos en pacificadores. Da 3, 4 claves muy importantes. Dice, podemos convertirnos en pacificadores si no reaccionamos con ira ante las situaciones. ¿Qué es lo que hemos venido hablando? Vimos cómo reaccionó Jacobo y Juan. Se sintieron ofendidos porque la aldea de samaritanos los quiso recibir. Reaccionaron con ira. Pero ¿cómo reaccionó Jesucristo? ¿Cómo reaccionó Jesucristo ante esa situación? Ante una situación que, hombre, la verdad a nadie le gusta, ¿no? Llego a una aldea y no lo queremos recibir, váyanse de aquí. Uno se siente rechazado. Eso es feo, la verdad es feo. Pero ¿cómo reaccionó Cristo ante esa situación? Volvamos a Lucas, en el capítulo 9, y prestémosle atención a la reacción de Cristo, de nuestro Maestro. Lucas capítulo 9, versículo 54. Lucas 9, 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Concentrémonos solamente en la decisión que tomó Cristo, en la última parte del versículo 56, que dice, se fueron a otra aldea. En lugar de reaccionar con ira, ¿cómo reaccionó nuestro Maestro? Reaccionó señalando una solución al problema, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie, sin exigir venganza. Él es el Hijo, Él es Dios, Cristo es Dios. Imagínense nosotros cerrarle la puerta a Dios en la cara. Y Él sí podía hacer así, desaparecer la aldea. Pero nuestro Maestro hizo eso ante la ofensa. Él se enfocó no en alimentar la ofensa, no en decir, uy, me dañaron mi honor, pero ¿cómo se les ocurre dañarme mi honor? Cristo no se enfocó en eso, se enfocó en encontrar una solución al aparente problema. Pues nos vamos para otra aldea y se acabó el problema y no hay necesidad de matar a hombres, mujeres y niños por algo que realmente no vale la pena. Eso es lo práctico. Eso es lo inteligente. Sin embargo, eso no es lo que solemos hacer, ¿cierto? Tristemente, eso no es lo que solemos hacer. Y entonces surge aquí una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de enfocarnos en lo práctico, en lo inteligente, nos quedamos pegados de la ofensa? ¿Por qué? Si lo que hace es darnos dolor de cabeza, gastar energías y hacer cosas de las que después tenemos que pedir perdón y arrepentirnos, ¿por qué nos quedamos enfocados en alimentar la ofensa? ¿Por qué Jacobo y Juan reaccionaron con beligerancia, con agresividad? ¿Y por qué Cristo, en cambio, reaccionó con calma? ¿Por qué Cristo, en cambio, reaccionó con una actitud pacificadora, manteniendo la paz? ¿Qué desató la ira en Jacobo y en Juan? ¿Qué alimentó su ira? ¿Y qué alimentó la actitud pacificadora de Cristo? Veámoslo, empecemos con Cristo. Vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice en la mitad de este versículo, dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde, eso era parte integral
del carácter de Cristo. Ser manso significa ser dócil, ser tranquilo, sosegado, apacible. Eso es ser manso, estar tranquilo, que pocas cosas nos perturben. Humilde en términos generales, pues es ser sencillo, es ser modesto, es ser recatado. Y aquí entra el comentario de hoy del doctor Winell precisamente, que él tituló Soberbia versus humildad, que podríamos decir arrogancia versus humildad. Las profecías bíblicas revelan que en los postreros días las personas serán vanagloriosas, soberbias, impetuosas e infatuadas. Y cuando leemos las personas, uno dice las personas, ¿cierto? Pero no decimos nosotros las personas. Automáticamente, ¿qué nos dice nuestro cerebro? Son ellos. Pero ¿son ellos o somos nosotros? Las personas seremos, incluyámonos. Empecemos con humildad, incluyámonos. Vanagloriosas, soberbias, impetuosas, infatuadas. Luego dice el doctor Winell, nuestro mundo secular moderno promueve la soberbia por motivos de raza, género, equipo deportivo, identidad nacional y de logros personales. Las personas humildes, en cambio, son vistas como débiles. Sin embargo, hoy pocos entienden lo que Dios revela en las Escrituras acerca de estas dos importantes cualidades. La Biblia establece claramente que la soberbia concebirá contienda, ya lo vimos, y que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, usted quiere caer bajo, profundo y duro, sea soberbio. Y le garantizamos que tarde o temprano se va a estrellar contra un muro que lo va a despedazar. Tarde o temprano va a llegar alguien más altivo que usted y lo va a poner en el lugar en el que realmente pertenece uno. Es lo que está diciendo aquí estas escrituras. Dice, Dios dice que Él mira a los humildes de espíritu, exalta a los humildes y que a la honra precede la humildad ante los ojos de Dios. A medida que nos acercamos a la Pascua y a los días de los panes sin levadura, debemos examinarnos y hacernos algunas preguntas. ¿Soy realmente una persona humilde? Hay que agregarle ahora la pregunta que nos hacía el doctor Winner la semana pasada. ¿Es usted un pacificador? Ahora la pregunta es, ¿soy yo una persona humilde? Van de la mano. Dice, o he absorbido el modo de pensar y actuar de este mundo engañado. Por eso también hablábamos, no somos de este mundo. Tenemos que recordar que la humildad trae bendiciones y la soberbia grandes problemas. Esforcémonos por desarrollar las cualidades que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que tengan un sábado provechoso, dice el doctor Winell en este semanario. Entonces, el carácter de un pacificador es un carácter que está moldeado por la docilidad, por la sencillez, por la humildad. En el otro lado, la ira y la actitud impulsiva o explosiva que tenían Jacobo y Juan antes de su conversión, no me voy a cansar de repetirlo porque eso es importante tenerlo en cuenta, la actitud que tenían Jacobo y Juan antes de la conversión era alimentada ¿por qué? Por el autoritarismo, era alimentada por el orgullo, o si no porque se ofendieron tanto cuando los de la aldea de los samaritanos no los quisieron recibir. Y veamos un ejemplo de esa actitud autoritaria que había en ellos. Vamos al Evangelio de Marcos nuevamente, en el capítulo 9. Marcos capítulo 9,
Leamos los versículos 38 y 39. Marcos 9, versículos 38 y 39. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahí está la actitud de Juan. Pero Jesús dijo, versículo 39, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Como no nos siguen, como no están bajo nuestra autoridad, como no están con nosotros, pues no pueden hacer cosas, aunque sean cosas buenas. Había un autoritarismo en ellos, una actitud controladora, una actitud de yo solo sé, yo solo puedo hacer, al punto de que a veces impido que otras personas hagan cosas que están bien. Y esa actitud autoritaria y controladora, ¿qué la alimenta? No alimenta otra cosa más que el orgullo. Esa creencia que a veces tenemos de sentirnos superiores a los demás. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, el capítulo siguiente, podemos ver ese orgullo que había en Jacobo y en Juan antes de su conversión. Marcos 10, versículo 35, una escritura que conocemos muy bien. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ya Jesús sabía para dónde iba. Ok, ¿qué queréis que os haga? Les dice Cristo. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Poquita cosa le están pidiendo, ¿no? Casi nada. Sentarnos allá en el trono, el uno a la derecha y el otro a la izquierda de Dios. Entonces dice aquí, versículo 39, Mateo 10, empezamos en el 35, vamos en el 39. En el 38, entonces Jesús les dijo, versículo 38, no sabéis lo que pedís. Jacobo y Juan estaban pidiendo posiciones privilegiadas en el reino de Dios. Es decir, claramente había en ellos orgullo, claramente había en ellos un sentimiento de superioridad antes de su completa conversión, antes de que el Espíritu Santo llegara en ellos. Y eso es lo opuesto a ser sencillo, eso es lo opuesto a ser humilde. Yo recuerdo una historia que me contaba mi mamá. Mi mamá me decía, no, una vez lo dijo delante del señor Jorge Chaubeck. ¿Se recuerdan? ¿Saben quién es el señor Jorge Chaubeck, el pastor en Centroamérica? El señor Jorge Chaubeck fue pionero, de hecho, en la Iglesia del Dios Viviente, cuando apenas nos estábamos formando en la transición, visitando muchas congregaciones en Latinoamérica. Él nos visitaba cuando yo estaba muy pequeño todavía, 13, 14 años, de pronto un poquitico más, tal vez 16, 17 años. Entonces mi mamá dijo, no, yo quiero entrar al reino, así sea la barrendera del reino, dijo mi mamá. Ella no estaba con esta actitud de quiero sentarme al lado de Cristo, ¿no? Ella dijo, así sea la barrendera, quiero entrar al reino. Y don Jorge le dijo, no, pero nosotros no vamos a tener cargos de barrenderos, vamos a ser reyes y sacerdotes. Y es verdad, pues nosotros, el cargo que Dios nos va a dar no va a ser cargo de barrenderos, que no está mal con tal de entrar al reino, claro. Entonces, lo que mi madre quería decir es, yo quiero entrar al reino, yo no necesito posiciones altivas o altos cargos. Eso es una actitud correcta, pero también hay que ser conscientes de que Dios nos está preparando para más. Y ser conscientes de eso nos lleva a, cuidado, prepárese bien. No se está preparando para barrer, se está preparando para gobernar. ¿No lo merecemos? No, pero hay que tener las cosas en su equilibrio correcto, si me entienden a qué me refiero. Leamos el versículo 41, aquí mismo en Marcos 10. Marcos 10, 41. Cuando lo oyeron los 10, o sea, el resto de los discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces vemos la reacción de los demás discípulos.
Cuando tenemos autoritarismo, cuando tenemos orgullo, soberbia, cuando tenemos esos aires de superioridad, esto es lo que generamos. Que los demás se enojen con nosotros. Esto es lo que generamos. Contienda, división, rumores. Eso es a lo que lleva esta actitud de superioridad. Entonces, nos decía el doctor Winell en su comentario de la semana pasada, que un pacificador no reacciona con ira ante las situaciones. Pero para no reaccionar con esa ira, hay que extinguir de dentro de nuestro carácter aquellas actitudes que nos hacen irascibles. ¿Por qué nos enojamos? Porque somos orgullosos, porque tenemos sentimientos de superioridad, porque hieren nuestro ego, porque somos autoritarios. Eso es lo que tenemos que identificar en ese carácter del viejo yo y extinguirlo dentro de nosotros y en ese espacio que queda desarrollar las actitudes de Cristo: humildad, mansedumbre. ¿Quién es usted para que me hable a mí de esa manera? Y bueno, ¿y quién soy yo para que no me hablen así? Humildad, mansedumbre, ser apacibles, ser sosegados, no sentirnos mejores que nadie. Cuando nosotros hemos extinguido esas malas actitudes dentro de nosotros y las llenamos con las actitudes de nuestro Maestro, que Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, entonces nosotros empezamos a tener la ira controlada. Y ese es el primer paso para ser pacificadores. Ahora, yo he estado usando aquí en varias partes como ejemplo a Jacobo y a Juan. Y ellos son vencedores. Entonces, para que no nos quedemos con la idea de que ellos siempre fueron así, recordemos que después de todas estas cosas, que ellos reciben el Espíritu Santo. Y ellos complementan su proceso de conversión y su carácter cambia y es muy diferente. Y en el caso de Jacobo, por ejemplo, él se entregó tanto a la verdad y a este camino que fue de los primeros mártires. Jacobo murió temprano, rápido, fue de los primeros muertos por predicar este evangelio en el nombre de Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces Jacobo fue esos primeros mártires y él dio su vida por mantener esta verdad. Y eso dice ya mucho de su carácter. Tuvo un carácter transformado y Dios permitió que su vida llegara a un fin temprano porque fue de los primeros mártires. Y del apóstol Juan, pues ni se diga. Sabemos que el apóstol Juan pasó a ser el hijo del trueno al discípulo amado. En muchas partes en las Escrituras se refieren a él como el discípulo amado, porque también una transformación de ese carácter orgulloso, explosivo, autoritario, esa metamorfosis espiritual, para usar el término del sermoncillo. Y encontramos un Juan completamente diferente. ¿Qué es lo que debe pasar en nosotros? Si estamos haciendo nuestra parte, si permitimos que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, transformar esas actitudes incorrectas a las correctas. Miremos la nueva actitud del apóstol Juan. Vayamos a Primera de Juan, solamente para citar un ejemplo. Primera de Juan, en el capítulo 1, leamos a partir del versículo 8. Miremos cómo habla aquí el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol
Juan pasó de ser una persona orgullosa, con un cierto sentimiento de superioridad, a una persona que dice que todos hemos pecado. El apóstol Juan, si no se hubiese convertido, fácilmente hubiese escrito aquí, en lugar de decir, si decimos que no tenemos pecado, pudo haber dicho, si ustedes dicen que no tienen pecado, si ustedes no confiesan sus pecados, si dicen que no han pecado, le hacen a él mentiroso. Esas serían las palabras de un apóstol Juan antes de la conversión. Ustedes son pecadores, si ustedes dicen que no han pecado. Pero ¿qué leemos aquí? Un si decimos, me incluyo con ustedes, que no hemos pecado. O sea, el apóstol Juan reconoce que él también es un pecador y que necesita arrepentirse. Es decir, se bajó ese nivel de superioridad y se puso al mismo nivel del pueblo y se incluyó con todos ellos. Es una diferencia muy grande hablar de ustedes a hablar de nosotros. Por eso nosotros cuando nos preparan para dar mensajes nos dicen, no hable de ustedes, hable de nosotros. Ustedes tienen que arrepentirse. No, nosotros no podemos decir ustedes tienen que arrepentirse, tenemos que decir nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos que incluirnos ahí dentro del paquete, ¿no? Porque estamos en una lucha todos juntos. Y ahí vemos ese cambio en el carácter de Juan. Pasó de considerarse muy especial, pasó de considerarse, uy, yo merezco una posición al lado derecho o izquierdo de Cristo, a decir, todos hemos pecado, reconozcámoslo y más bien pidámosle perdón a Dios a ver si nos da la oportunidad o el privilegio de entrar en su reino. Eso es un cambio muy grande en la actitud cuando hay conversión y en esas actitudes que pueden generar en nosotros esa ira descontrolada. Entonces el apóstol Juan, siguiendo el ejemplo del maestro, extinguió el orgullo, extinguió el autoritarismo de su vida y se puso en un mismo plano con todos los demás. Muy bien, continuando con las claves que nos daba el doctor Winell la semana pasada, él dice, para ser pacificadores, dice esto, podemos convertirnos en pacificadores si no buscamos venganza. Podemos convertirnos en pacificadores si no buscamos venganza. ¿Cómo es nuestra tendencia humana? ¿Cómo es nuestra naturaleza humana? Siempre es exigir venganza o retribución cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos ofende. Nuestra primera reacción es clamar por justicia. Y en esos términos, justicia es que el otro sea castigado por lo que hizo, ¿cierto? En esos términos, justicia es que me resarza el daño que me hizo. Que él sea humillado públicamente, así como yo fui humillado públicamente. Así es como uno suele entender que se haga justicia, en términos generales. Exigir venganza, exigir retribución. El problema es que esa actitud de exigir venganza o retribución es totalmente opuesta a la actitud de un pacificador. ¿Por qué? Porque el deseo de venganza o el deseo de retribución es generador de disensiones y hasta de la guerra misma. Por eso el doctor Winell dice, podemos convertirnos en pacificadores si no buscamos venganza. El rey David, ¿cómo se sintió cuando Nabal no le regaló unas ovejas para alimentarse él y su ejército? Se enojó, se ciñó su espada, se llevó a sus soldados y vamos a acabar con toda la casa de Nabal. Vamos a vengarnos porque ¿cómo se le ocurre no darnos unas cuantas ovejas si nosotros hemos protegido su territorio de las invasiones extranjeras? Si nosotros lo hemos cuidado, ¿cómo se le ocurre no darme unas ovejas para alimentar a mi ejército? Recuerdan que se fue con todo su ejército a acabar con toda la casa de Nabal. Si no es porque Abigail se lo encuentra en el camino y con mucha humildad lo hace reflexionar, David comete un pecado grandísimo que es atacar a la gente de su propio pueblo.
reaccionó con ira porque su orgullo se sintió afectado. Sintió que Nabal estaba siendo desagradecido. Y era verdad, sí era verdad, pero ¿cómo reaccionamos entonces? ¿Ustedes recuerdan la historia de el levita y la concubina en Jueces 19 y 20? ¿Recuerdan de aquella, el levita tenía una concubina, ella le es infiel, va y se refugia en la casa del papá, el levita muy humildemente va y la busca, atravesando todo el territorio de Israel, y luego se regresa con ella, pasan una noche en una ciudad de la tribu de Benjamín, y los hombres de esa ciudad de la tribu de Benjamín, pervertidos, van y le dicen a él que le entregue la concubina para abusar de ella, y él dice que no, y entonces la persona que le dio hospedaje le dicen, toma a mi hija, que uno no entiende esas reacciones, también como con Lot, tome a mi hija en lugar de llevarse a estos que son mis huéspedes. Lo que pasa es que hay una ley de hospedaje que era muy, muy fuerte en la época antigua. Entonces, pues el pueblo no quiso, los hombres de este pueblo no quisieron, le quitaron la concubina al levita, abusaron de ella toda la noche, fue algo desastroso, ella muere, este levita la cortó en pedazos, recuerdan, y envió cada pedazo a una de las tribus, a las 12 tribus, a exigir venganza. ¿Qué hicieron las demás tribus? En un hecho tan cruel, porque fue un hecho muy cruel el que le hicieron a esa pobre mujer, se levantaron, se fueron contra la tribu de Benjamín y casi la borran del mapa. Casi la borran del mapa. Eso es lo que genera la venganza. Genera guerras, genera destrucción, genera disensión. Por eso, un pacificador no puede ser alguien que exija venganza o retribución, mucho menos por su propia mano, porque está generando lo contrario a la paz, que son peleas. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué hace uno? Porque es verdad que eso fue un hecho gravísimo, es verdad que hay gente que nos ofende, claro, y que nos hacen cosas que son malas y que son injustas. ¿Qué hacemos cuando nos ofenden y nos atacan? Ustedes lo saben, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 17. Aquí se nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para estar en paz se requieren dos, pero Dios nos dice, haga su parte, haga lo que depende de usted. Es que Él no me va a perdonar. No importa, usted haga su parte, haga lo que a usted le corresponde. ¿Y qué dice el versículo 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es la actitud de un pacificador, de alguien a quien Dios le va a dar poder, inmortalidad, alguien que Dios le va a dar vida eterna. Tiene que ser alguien que es capaz de dejar la venganza en manos de Dios. Que es que necesitamos justicia. Sí, pero la justicia la aplica a Dios. Deje eso en manos de Dios. Y en cambio, ¿qué hacer nosotros? Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, primero que todo debemos dejar esa venganza en manos de Dios. Y segundo, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar incluso a aquel que nos ofendió si está necesitado. Darle de comer, darle de beber, es decir, ayúdelo si está en una necesidad. Cuando uno medita en esto, llevar esas palabras a la práctica es difícil. Y yo creo que todos nosotros más de una vez hemos fallado en esto, incluido yo, obviamente. O sea, no solamente no pido justicia o se la pido a Dios, pero la justicia que le pido a Dios no es destrúyalo,
No es la justicia de Jacobo y de Juan. La justicia que le pido a Dios es ayúdelos. Usted juzgue la situación y ayúdelos, y si está necesitado, ir y ayudar a esa persona necesitada. Si a veces aquí, llevando esto a un terreno más nuestro, si alguien en la congregación nos ofende y ya no lo volteamos a mirar porque nos ofendió, o alguien dijo algo que no nos gustó y ya por eso le dejamos también de hablar porque dijo algo que no nos gustó. Hacer esto que Dios nos pide no es fácil. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios con nosotros y dentro de nosotros para lograrlo. El punto es, hermanos, queremos entrar al reino de Dios. Tenemos que ser capaces de actuar como está escrito aquí. Quien no tenga la capacidad de perdonar, quien no tenga la capacidad de pasar por alto el agravio y aún de ayudar a aquel que lo ofendió, no tiene lo que se necesita para gobernar en el mundo de mañana. Esto es bien importante. Y eso empieza con actitudes pequeñas. Porque como también nos dice Cristo, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Entonces a veces pensamos que una rencilla entre nosotros, que a Dios no le presta atención a eso. Dios sí le presta atención a eso. Alguna rivalidad entre nosotros, alguna disensión entre nosotros, o yo con los míos y ellos con los de ellos, ninguno que tengamos una actitud de esas, estamos calificados para entrar en el reino de Dios. Aquí es verdadero perdón, verdadera unidad y incluso ayudar a aquellos que más nos maltratan. Eso es lo que Dios nos pide. Y como les digo, es indispensable tener la llama del Espíritu de Dios viva dentro de nosotros. De otra manera no seremos capaces de hacerlo. Muy bien, una última clave que menciona el doctor Windel en su comentario es: podemos convertirnos en pacificadores si vencemos el mal con el bien. Si vencemos el mal con el bien. Aquí mismo está el versículo 21 de Romanos 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una frase también muy bonita: vencer con el bien el mal. ¿Y qué significa esto para llevarlo a la práctica? Pues lo que hemos estado hablando. Significa extenderle la mano aún a nuestro enemigo. Ahora, aquí hay que hacer una precisión: aún a aquel que nos considera su enemigo, porque nosotros no podemos ser enemigos de nadie. Entonces significa extenderle la mano aún a aquel que nos considera su enemigo y nos trata como su enemigo. Eso es vencer con el bien el mal. Es responder con amabilidad y suavidad, incluso a aquellos que nos insultan o nos hablan con rudeza. Yo recuerdo hace un par de meses atrás, cuando damos los servicios que da don Mario Hernández, íbamos a la casa de él a los servicios. Ustedes saben que transmitimos desde la casa de don Mario. Ahora ponemos una cortina azul muy bonita que da la impresión de que estamos en un salón muy grande, pero no, estamos ahí en la sala de la casa de don Mario. El punto es que hace 2 meses atrás fuimos a una de las transmisiones que él hizo. Y pues vamos varios que hablamos español a la casa de él y parqueamos, estacionamos nuestros coches ahí al frente de la casa de él. Y a veces son 6, 7 coches. Resulta que hace 2 meses, ya cuando nos estábamos yendo, salimos, nos despedimos, demás, yo soy de los últimos que salgo. Yo salí, ya estaba de noche, di reversa de la casa de él para salir a la calle. Aquí había otra casa, luego había que salir de esta manera. Pero cuando yo salí di reversa, estaba con Lili y con Johan, los hermanos de La Paz, que ustedes saben que están allá estudiando, iban ahí en el coche con nosotros, y creo que a Lili se le olvidó algo. Entonces Johan se bajó, entró a la casa de don Mario a traer lo que necesitaba. Durante ese minuto, tal vez minuto y medio, yo estaba estacionado así, con mis luces prendidas normales, estaba de noche, estaba en la calle. Yo veo que sale el señor del frente, el vecino de la casa de don Mario, y sale y empieza a mover las manos.
Yo, ¿qué pasará? Salió don Mario muy calmado, muy caballero como es él, y yo veía que don Mario hablaba, me señalaban. Yo, ¿qué estará pasando? Yo no escuchaba porque yo estaba lejos, como decir, al fondo de la pared. Y yo vi que don Mario hizo así, y yo entendí que me estaba llamando. Entonces yo me bajé del carro, del coche, lo dejé prendido, con las luces prendidas. Cuando llegué, yo, ¿qué pasó? Y me dice que usted tiene las luces prendidas y está iluminando toda mi casa. Yo me quedé, ¿qué? Yo no entendía. ¿Qué me está diciendo? Que sus luces están prendidas apuntando a mi casa. Y yo, ok, las apago. Vaya y las apaga inmediatamente. Yo, sí, señor, ya voy a ir. Vaya, o si no voy por un bate. Y se entró al garaje de la casa de él. Entonces yo salí corriendo. Yo no estaba asustado ni nada. Había una cantidad de hombres ahí. Pero yo, pues, ¿qué le pasó a ese señor? Salí corriendo y apagué las luces. Y sí, salió el señor con un pedazo de un palo así de grande. No pasó del garaje, se quedó como en la puerta del garaje, ahí como amenazante. Yo no sé qué pasó, pues Johan se montó al coche, don Mario me dijo, tranquilo, váyase, pues yo me fui. Le pregunté a los días a don Mario, ¿qué le pasó al señor? Me dijo, mi hijito, como le dice la uno, mi hijito, pues estaba pasando como por una mala noche, pero yo llegué, compré una tarjeta, y le escribí unas palabras muy amables, le dije que nos disculpara las molestias, que siempre hemos tenido una buena amistad. Mira, el caso es que se la entregamos a la esposa nos pidió disculpas, que no había pasado nada, y después el señor también me dijo que qué pena, y se disculpó, y se arregló la situación. Entonces, así es como se debe reaccionar, ¿no? Alguien nos ataca, pues primero corran si tienen un bate en la mano. Claro que él no me dijo que me iba a golpear a mí, él dijo que iba a golpear las luces del vehículo. Yo no estaba haciendo realmente nada malo, absolutamente nada ni malo ni ilegal, pero el señor estaba pasando seguramente. Era un señor también ya de edad, por un mal momento. Pero sale con esa agresividad ante otras personas y le pasa lo mismo. Puede haber gente que se le enfrente y sale amenazando con un palo, con un bate, y es suficiente causa para que la otra persona se defienda. Gracias a Dios, pues, no hicimos eso y don Mario reaccionó con esa calma y con palabras amables, y el señor sí se disculpó y tienen una buena relación. Entonces, vencer, como está escrito aquí, vencer con el bien al mal significa eso, es responder con amabilidad y con suavidad aún a aquellos que nos están insultando. ¿Qué trae eso? Paz. Claro que ya no nos reunimos más en la casa de él por miedo, nos reunimos en la sede, porque de pronto sí molestan tantos vehículos, 6, 7, 8 vehículos estacionados ahí en la calle, aunque siempre se le dejaba el acceso libre, pero de pronto sí molestan. Uno también aprende de eso, hay que ser consciente de no molestar a los vecinos. Entonces ahora nos reunimos en la sede, que la sede tiene un saloncito un poquito más grande que este o como este, y ahí cabemos sin problema. Vencer con el bien el mal significa perdonar el agravio sin exigir compensación. No tenemos que exigir que nos retribuyan. Si somos capaces de pasar la ofensa, pasemos la ofensa. No pasa nada. Sigamos adelante. Vencer con el bien el mal significa devolver con una sonrisa a aquellos que nos miran de manera altiva o con agresividad. Es que él siempre me mira feo, pues usted siempre devuelve la sonrisa. Eso es vencer con el bien y el mal. Vencer con el bien y el mal es contestar con un hola el silencio de aquellos hermanos que nunca nos saludan. A veces pasan hermanos y nunca nos saludan, pues yo sí lo hago. Y el silencio se lo contesto con un hola. Feliz sábado. No me contestó, no pasó nada. Yo hago mi parte, venzo con el bien y el mal. Y por ahí derecho doy un ejemplo, otra persona pone, por ahí derecho soy un pacificador. Entiendan que nuestras reacciones, que las reacciones que Dios espera de nosotros no pueden depender de las reacciones de las demás personas. No pueden depender de las reacciones ni siquiera de nuestros hermanos. Nuestras reacciones tienen que dar ejemplo y tienen que ser diferentes. Y es lo que Dios está mirando en nosotros. Que es que allá hacen esto, aquello y lo otro. Pero usted es diferente, ¿cierto? Usted está marcando la diferencia. Dios lo tiene a usted para eso, para que usted marque la diferencia. Véalo desde ese punto de vista. Que Dios nos tiene a nosotros para marcar la diferencia, aun cuando nuestros hermanos no hacen las cosas como las deben hacer. Por eso nos tiene ahí Dios. En lugar de pegarnos de eso para ser como ellos.
o para generar contienda, para que las cosas sigan cambiando a mal. Vamos a ver un par de escrituras para terminar esto que nos apoyan este tema que estamos hablando. Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo que hizo don Mario con el vecino, le habló con suavidad, le mandó una carta, una tarjetica, no fue en persona para que cuando saca con el bate en la mano, o sea, tomó sus precauciones, pero hablando la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 17:9. El que cubre la falta, es decir, el que pasa por alto la falta, busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Otra vez, no tenemos que quedarnos pegados del agravio, la pasamos por alto. Capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Tengamos cordura, tranquilos, racionales, no pegarnos en la ofensa, sino enfocarnos en la solución, como hizo Cristo. Y eso hace que el furor se detenga. Versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Tendremos esa honra ante los ojos de Dios si somos capaces de pasar por alto cualquier ofensa. Y una última escritura, primera de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro, que también antes de su proceso, de su completa conversión, recordemos que también fue impetuoso cuando sacó la espada para enfrentarse a los que iban a arrestar a Jesús, que Cristo lo regañó, le dijo, guarde la espada, y hasta le alcanzó a herir un soldado. Pero ese apóstol Pedro también se transformó de ese carácter impulsivo a un carácter apacible. Y él nos aconseja aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es claro que por obedecer a Dios vamos a padecer, pero aquí nos dice, felices sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, como con agresividad, con altivez, como lo hicieron Jacobo y Juan. No, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, honrando a los otros, respetando a los otros. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Me están calumniando? ¿Es que eso no es verdad? Sí, Dios lo sabe. Tranquilo. Responda con mansedumbre, con humildad y no se quede pegado de ese agravio. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dentro de todos los consejos que estamos recibiendo de ahora hasta que llegue la Pascua, tengamos en cuenta esta que nos hace el doctor Winell, de llegar a la Pascua como pacificadores. Aún quedan unas semanitas. Y cuando llegue la Pascua, respóndanse a ustedes mismos la pregunta, ¿soy un pacificador? ¿O reacciono todavía con ira y con altivez, con beligerancia? Tengamos un carácter tranquilo, apacible, sosegado, maduro, que tiene control de sí mismo, que confía en que Dios se encarga de todo. Un carácter que sabe que lo que está viviendo es porque Dios así lo permitió. Y es porque Dios quiere que nos fortalezcamos en medio de todo eso que ocurre.
y sigamos firmes con esa tranquilidad que tiene un verdadero pacificador. Lleguemos a esta Pascua como pacificadores, manteniendo la paz entre todos nosotros, esposos en nuestros hogares, esposas también con sus esposos, con sus hijos. En cuanto dependa de usted, haga su parte y el resto queda en manos de Dios. Y cuando uno tiene esa confianza, hay paz también interior. Hay paz interior y esa paz interior produce un gozo que no tiene precio, una tranquilidad que no tiene precio. Entonces, la invitación es: enfoquémonos en ser pacificadores.